Hola chicos, les saluda el profesor Álvaro en esta oportunidad para encontrarnos en el capítulo número 5 ya. Miren, ya pasaron 5 semanas, ya estamos en el capítulo número 5, nuestro tema, expresión algebraica, ¿no? Y vamos a conocer un poquito acerca ya de lo que es una expresión algebraica, ¿ya? Y por supuesto la clasificación, que acá un poco aparentemente suele ser confuso, ¿no? Porque hay expresiones algebraicas racionales enteras, racionales fraccionarias, y hay expresiones también algebraicas irracionales. Y así también hay expresiones que no son algebraicas. Entonces, vamos a ir viendo un poco eso, ¿ya? A ver, dice aquí, expresión algebraica, dice la expresión que, mira, la expresión que enlaza variables y o constantes mediante un número finito de adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones y o radicaciones, y donde los exponentes son constantes. Características que hay que observar acá. Dice que son expresiones, ¿no?, que enlazan variables constantes mediante un número finito. O sea, una expresión algebraica es algo así, ¿no? Mira, observa. Pero una cantidad finita de veces, ¿sí? Ya está. Ahí enlaza adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, radicaciones, ¿no? Y donde, mira, los exponentes son constantes. ¿Qué significa que sea constante? Significa que el exponente no es variable, ¿ya? Eso significa exponente constante, que el exponente no es variable. Y cuando hablo de variable, pues me estoy refiriendo a alguna letra, ¿no? ¿Sí? Bien. A ver, ejemplos, ¿no?, de expresiones algebraicas. A ver, lo que está aquí, a ver, veamos aquí este ejemplo. Esta es una expresión algebraica. A ver, hay dos términos, ¿no? Es una cantidad finita de veces, tiene dos términos, y sus exponentes son constantes, son números. Claro que sí, esta es una expresión algebraica, ¿sí? Veamos acá, mira, a ver, los exponentes son constantes, ¿no? ¿Sí? Acá se supone que exponente 1, exponente 1, ¿correcto? Cumple, ¿no?, la condición y tenemos tres términos. Esto también es una expresión algebraica. ¿Esto será una expresión algebraica o no? A ver qué dicen ustedes. X más 1 sobre X más 1 sobre X cuadrado y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, esto es una cantidad, este punto suspensivo me indica que continúa hacia el infinito, ¿sí o no? Entonces yo debo decir que esto no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque es una cantidad infinita de veces. Para que sea una expresión algebraica, debe ser una cantidad finita de veces. ¿Esto es una expresión algebraica o no? 4x cuarta, 7x cubo, más 3 a la x. Tiene tres términos, ¿no? Es finito, cumple. Son constantes los exponentes, exponente 4, exponente 3. Mira el exponente, exponente x, ¿no? Mi exponente es una variable. Dice que el exponente debe ser constante. Por lo tanto, esto ¿no? No es una expresión algebraica. ¿Por qué? Por este x que está acá como exponente, ¿sí? El exponente o los exponentes deben ser constantes y una cantidad finita de veces. Además, también una expresión no es algebraica si es que las variables están afectadas por operadores logaritmos, por ejemplo, ¿no?, logarítmicos, o también como razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, a ver, vamos a poner otro ejemplito, ¿no? Por ejemplo, 4x más seno de x. Ahí está. El x está afectado por el operador logaritmo, entonces esto no es una expresión algebraica, ¿sí? También debe cumplir esa condición. Bien, chicos. Clasificación, ya entramos a nuestro tema, clasificación. Entonces, como puedes observar, las expresiones algebraicas prácticamente se dividen en dos, ¿no? Tenemos la expresión algebraica racional y la expresión algebraica irracional, ¿sí? Expresión algebraica racional y expresión algebraica irracional. Ahora, ¿cuándo una expresión es algebraica racional? ¿No? ¿Cuándo es racional? Cuando el exponente es entero. Si el exponente es entero es una expresión algebraica racional, pero a su vez eso se divide en dos, porque el exponente puede ser entero positivo incluido el cero o puede ser un entero negativo. Si el exponente es entero positivo, es una expresión algebraica racional entera, así como esto, ¿no? Y si el exponente es entero negativo, ¿no? Si veo, basta que uno nomás, por ejemplo aquí, mira, exponente negativo. Este x está abajo como exponente positivo, pero esto puedo hacerlo subiendo, recordando el tema de leyes exponentes. Esto sube como, bueno, esto en el fondo, ¿no? Sería esto mismo sería 7x a la menos 1. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ves el exponente negativo, sí o no?
O también puedo decir que es expresión algebraica racional fraccionaria si es que la variable está en el denominador, ¿no? Basta que observe eso en uno de los términos nomás. Suficiente, expresión algebraica racional fraccionaria. Veamos ahora el otro tipo. Recuerda que tenemos una expresión algebraica racional o tenemos una expresión algebraica irracional. ¿Cuándo va a ser irracional? Cuando el exponente es un irracional. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Mira acá el exponente 2 cumple. Mira el exponente 2 tercios. Esta es una fracción que es irracional, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A ver, y hasta ahí tenemos, ¿no? La clasificación, como puedes observar. Bien, chicos, vamos a hacer una corrección por acá. No es exponente irracional, sino, perdón, hay una corrección. El exponente es, vamos a ponerlo de verde, ¿ya? El exponente debe ser fraccional. ¿Ya? El exponente, ojo, el exponente de una fracción. Si el exponente es una fracción o a su vez la variable está afectada por una raíz, ya está. Eso es una expresión algebraica irracional. Y ahí podemos ver, ¿no? El exponente fraccionario, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios. Como es una fracción, ya. Profe, pero acá esta no es fracción. Es que para que sea expresión algebraica irracional, basta que en uno de los términos la variable sea una fracción. Suficiente. Es una expresión algebraica irracional. Bien, ahora sí vamos a la parte práctica, ¿no? Tenemos ahí la página 166, pregunta número 1, dice clasificar, ¿no? O sea, cuando me dice clasificar, ¿en qué caso estoy? ¿En dónde? A ver, veamos los exponentes, exponente 3, 5, 8, ¿son enteros positivos, sí o no? ¿No? Y obviamente este 5 es como si fuera x a la 0, ¿no? Acá podemos observar que los exponentes son enteros positivos. Entonces, ¿qué concluyo? Entonces, esto sería una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué entera? Es entera porque los exponentes son enteros positivos. ¿Sí? Vamos acá. ¿Qué es esto? A ver. 5, 3, acá tenemos raíz de 2, no hay problema. X a la menos 2, 4. Entero, entero, entero. Pero acá vemos un entero negativo. Y si es entero negativo es una fraccionaria, ¿no? Esto de aquí es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué fraccionaria? Porque tiene un exponente que es un entero negativo. ¿Ya? Acá, indicar la expresión algebraica racional fraccionaria. Recuerda que para que sea fraccionaria el exponente debe ser negativo. Y mira acá tenemos un exponente negativo. Esta de acá es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Qué es esto? Mira, exponente fraccionario. Esta es una expresión algebraica irracional, ¿no? Por el exponente fraccionario, ¿no? Esto, ¿qué es esto? A ver, mira, la variable está en el denominador, ¿no? La variable está en el denominador. ¿Y esto de acá qué sería, chicos? A ver, ¿qué podemos observar ahí? ¿Sí? ¿Qué podemos observar? Que como la variable está en el denominador, yo puedo decir que esta es una expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? ¿Sí? Fraccionaria también sería la C. Y la de acá, este x a la menos 1 puede subir arriba como x a la 1 y esto en el fondo es una expresión algebraica racional entera. Y esto que está acá, tenemos la unidad nomás, ¿no? Ya pues esta es una expresión algebraica racional entera, ¿no? El 1, la unidad. Porque esto es como si fuera, por ejemplo, por un x a la 0, ¿no? Como el exponente 0, entonces viene a ser una expresión algebraica racional entera. Indicar la expresión algebraica racional fraccionaria. En este caso tendríamos dos respuestas, ¿no? La A y la C, ¿ya? Bien, chicos, entonces hemos terminado la primera parte. Va a quedar entonces, ¿no? Toda la clase, chicos, para revisarla, repetir el video una y otra vez, ¿ya? Y no se olviden, por favor, revisar estos puntos, ¿no? Cada punto, cómo es esta clasificación, ¿ya? Y vamos a continuar entonces. Mientras tanto, vayan transcribiendo. Pero antes una observación, ¿no? Pero antes una observación, este no es x a la... no es x menos 5, esto es así. Es x a la menos 5. Y como es x a la menos 5, este menos 5 puede subir como x a la 5. Y sería x5, x cuadrado y 5. Entonces no es una racional fraccionaria, sino es una racional entera. Entonces la respuesta correcta sería la A, ¿no? ¿Sí? Para hacer esa aclaración, chicos. Ahora sí, la pizarra es toda suya.
Y bien chicos, vamos a la última parte ya. Recuerda que estamos en nuestro tema de expresión algebraica y hemos visto dos tipos, ¿no? La expresión algebraica racional y la expresión algebraica irracional. A ver, pregunta número 5, ¿no? Clasificar. Tengo que clasificar esta expresión algebraica. ¿Qué observamos? Que la variable está en el denominador. Si la variable está en el denominador, ¿no? Esto a su vez puede escribirse así, ¿no? Tx, y igual a 9x a la menos 3, haciendo este x cubo hacerlo subir, ¿no? Si lo hago subir, el exponente cambia de signo. Más 4x ya no sería 5. Cuando sube, sube como menos 5. Más 6. Y si nos damos cuenta, como el exponente es negativo, si el exponente es negativo, esta es una expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? ¿Te acuerdas? Era racional fraccionaria si es que el exponente es negativo. ¿Qué observamos acá? Esto se puede escribir así, ¿no? Como x a la 1 medio más y a la 1 medio. Esta es una expresión algebraica de variables x e y, ¿no? Y la x está a la 1 medio y a la 1 medio. Si el exponente es fraccionario, eso es una expresión algebraica irracional, ¿verdad? Estamos en la pregunta 6. La pregunta 6 es una expresión algebraica irracional. Repito, ¿por qué? Porque el exponente es una fracción. Ya no te olvides de esos detalles, ¿ah? Pregunta 7. Indicar la expresión algebraica irracional. Recuerda que para que sea irracional, el exponente tiene que ser una fracción. A ver, ¿es el exponente fracción? No. Exponente fracción, ¿cómo es eso? Ah, ya, es que esto se simplifica, ¿no? Exponente entre el índice radical, 6 entre 3 es 2, o sea, esto al final es x al cuadrado más 2, y esta es una expresión algebraica racional, entera, ¿no? Aquí, a ver chicos, ¿qué podemos decir aquí? Esto se puede escribir así, ¿no? Esto sería 1 sobre x a la 1 tercio, ¿no? Raíz cúbica de x es x a la 1 tercio. Todo esto más 4. Y esto a su vez se puede hacer subir, ¿no? Como x a la menos 1 tercio más 4. Y como puedes darte cuenta, tenemos un exponente fraccionario. Y ya la encontramos, ¿sí o no? En la pregunta 7 ya la encontramos, sería esta de acá, ¿no? Porque esta es una racional entera y esta es una racional fraccionaria. Bueno, por el exponente negativo que podemos observar ahí. Ya en todos los ejercicios se trata de clasificar y identificar si es expresión racional entera, expresión algebraica racional fraccionaria o de repente es una expresión algebraica irracional. Bien, clasificar. Sí o no que esto lo podemos escribir aquí primero, ¿ya? Como 1 sobre x a la 1 medio más 1 sobre x a la 1 tercio. Y eso a su vez lo puedo escribir t, ¿no? Igual a x a la menos 1 medio más y, que es y, perdón, más y a la menos 1 tercio. Como puedes darte cuenta, el exponente es una fracción. Y si es una fracción, en la pregunta número 9, sería una expresión algebraica irracional. ¿Ya? Ahí en la pregunta 9. ¿Sí? El exponente te va a decir a ti en qué caso te encuentras. El exponente. ¿Ya? Clasificar en la pregunta número 10. A ver, ¿qué observamos? Mira el exponente. Acá nomás, exponente fraccionario. Basta que haya uno de los términos que el exponente es una fracción para que ese polinomio que está aquí sea una expresión algebraica irracional. ¿Por qué es irracional? Por ese exponente, ¿no? Recuerda, si el exponente es fraccionario, ¿no? Si es una fracción, suficiente. Suficiente, chicos, ¿ya? No te olvides. Bien, clasificar las variables x, y y z, ¿no? X, y y z. Bien. Mira su exponente, entero positivo, de y entero positivo, de z entero positivo. Si el exponente es entero positivo, entonces esto de acá es una expresión algebraica racional entera, ¿no? Recuerda, es racional entera si el exponente, ¿no? Si el exponente es entero positivo. No te olvides, incluido el 0, ¿no? Ya está. Vamos a la 12. Pregunta 12. Clasificar. Quiero clasificar, a ver. ¿Qué observamos? Las variables son A, B y C.
A, B y C. Analicemos A, B y C. Mira, exponente negativo. Exponente positivo, exponente positivo. Cuando el exponente es negativo, en la pregunta 12, es una expresión algebraica racional fraccionaria. Recuerda, es racional fraccionaria si el exponente es negativo. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Mira el exponente negativo, menos 1. Pregunta número 14. Clasificar. T de x, y es igual a 5x sexta, z a la menos 1 más 3y cuarta, z a la 2 tercios. ¿Quiénes son las variables? X, Y. Chicos, acá se analiza solamente a las variables y en todos los casos estamos haciendo eso. Estamos analizando a las variables, ¿ya? Aquí en la 5, disculpen. Sí, así está la 5, ¿ya? Es correcto. Entonces, acá en los demás ejercicios estamos analizando a las variables, ¿sí? A las variables. En todo. Acá también a las variables. Entonces, ¿qué observamos? Mira el exponente de x. 6, ¿no? Mira el exponente de y. 4. Entonces, esto es una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque los exponentes, ¿no? Los exponentes son enteros positivos. Profe, pero acá el z tiene menos 1. Ah, pero el z no es variable. Ojo ahí, ojo, muy importante. ¿Ya? Esa z, ¿no? Esa z que vemos ahí. Z no es variable. Como no es variable, yo no analizo a z, no me interesa el exponente del z. Porque si no es variable, significa que z es una constante. ¿Ya? Por si acaso, mira acá el z tiene 2 tercios, porque por ese 2 tercios yo diría que es una expresión algebraica racional, irracional, ¿no? Pero ojo, como z no es variable, no analizo el z, solo analizo a las variables, analizo a la variable x y a la variable y. Como podemos observar, el exponente del x es 6 y el exponente de y que es 4, entonces exponente entero positivo. Si el exponente es entero positivo, yo digo que es una expresión algebraica racional entera, a pesar de los exponentes del z que figuran ahí, ¿ya? No te olvides de eso. Mira acá, clasificar, mira las variables son x e y, ¿sí o no? Entonces debo tener cuidado ahí. A ver, ¿qué decimos? Mira el x, su exponente 3, exponente de y 4, hasta ahí es entero positivo, exponente 1, ¿verdad? Todos son enteros, ¿sí o no? Si los exponentes todos son enteros positivos, entonces yo diría que esta es una expresión algebraica racional entera, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los exponentes de las variables son positivas. Espero que ahora sí, ¿no? Esté bien claro este tema, chicos. ¿Ya? Así que a revisar bien esos conceptos que son bien sencillos, ¿no? Si es racional entera, exponente entero positivo incluido el cero. Si es expresión algebraica racional fraccionaria, es porque el exponente es un negativo. ¿Y cuándo es una expresión algebraica irracional? Cuando el exponente es una fracción. ¿Qué les parece, chicos? Hasta ahí terminamos. Ahí tienen su tareita, la página 168, donde tienen que clasificar los ejercicios del 1 al 10. Está facilito eso, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo entonces. No se olviden, por favor, de seguir practicando. Ahí tiene la autoevaluación también. Ya viene pronto también la parte, ¿no? Que corresponde a las evaluaciones también que tenemos que tener los docentes hacia ustedes, chicos. Así que sigan practicando, sigan estudiando. No se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Así que muchos éxitos, chicos. A seguir practicando, a seguir aprendiendo. Y no te olvides que la práctica hace al maestro. Te saluda el profesor Álvaro García del Colegio Trento. Éxitos, chicos.